entrar aquí a la iglesia. ¿Alguien? ¿Ninguno de ustedes vio algo maravilloso allá arriba brillante? Mano Celestino. ¿Eh? La luna está llena, brillante. Right? Sabemos mucho. We just saw the moon very bright. It's full moon. It's beautiful. I love to see the moon and I love everything that is nature. Me encanta todo lo que es la naturaleza. Muchos sabemos que hay muchas culturas alrededor del mundo que a esa luna esta noche la están adorando. Otros adoran al sol. Some people worship the sun, the moon, the fire, el fuego. Pero nosotros, como cristianos, we as Christians, we adore the Creator. Nosotros como cristianos no adoramos a la creación, adoramos al Creador, Dios nuestro y su Hijo Jesucristo. Entonces, hay varias preguntas que a veces hablamos de adoración. We talk about worship and what is that? And someone is going to rescue me here because... So, yo les voy a hacer unas preguntas y luego, no es para que me las contesten cada uno de ustedes, sino... One, two. I'm sorry. No, it's okay. So, a veces nos preguntamos, So sometimes we ask ourselves, ¿qué es adorar? what is worship? Otras veces nos preguntamos, Sometimes we ask ourselves, ¿qué es adorar a Dios o qué es la adoración cristiana? what is Christian worship? Otras veces nos preguntamos, Other times we ask ourselves, ¿cuándo adoro a Dios? when do I worship? Otras veces nos preguntamos, Other times we ask ourselves, ¿cómo adoro a Dios? how do I worship God? Y otras veces nos preguntamos, And other times we ask ourselves, ¿por qué adoro a Dios? why do I worship God? Yo no sé si algunos de ustedes han hecho esa I pregunta, don't know if you ever ask yourself these questions, pero a veces crecemos en la iglesia. Yo but sometimes we grow up in church. crecí en la iglesia, I grew up in church. le di mi vida al Señor I- bien temprano. I gave my life to Christ real early. Creo que tenía 7 u 8 años I en una believe I escuela was- dominical. I believe about 7 or 8 in Sunday school. Y desde pequeña estoy escuchando lo que es adorar a Dios. And ever since I was a kid, I knew I was hearing about worshiping God. Pero nosotros estamos tomando una clase con el pastor los miércoles But we're taking Wednesday classes with the pastor, y ahora estamos profundizando and now we're getting deeper en lo que es adorar. in what is to worship. Okay, so si vamos a hice como un bosquejo aquí I did notes, like a whole bunch of notes y here. como le dije al principio no soy predicadora. And like I told you in the beginning, I'm not a preacher. So voy a ir por estos puntos So I'm going to go based off these points. y these empezando notes. con la pregunta número 1, ¿qué es adorar? And the first question is, what is worship? En la Biblia no hay una definición de lo que es adorar. There is not a definition what is worship in the Bible. A través de varios versos e historias en la Biblia, Through various verses in the Bible, el Señor nos da como figuras e imágenes de lo que es adorar. God will give us images of what is to worship. Si vamos a una definición en un diccionario, If we go to a definition in a dictionary, recopilando todas las que conseguí, taking all that I've studied, casi todas dicen que adoración es rendir reverencia, almost all of them says to redeem in reverence, reconocimiento a algo, to recognize something, usualmente, casi siempre, algo mayor que nosotros, más grandioso que nosotros, usually something that's greater than you, tributo a otra cosa o a otra persona, a tribute to something or someone, a un ser o a una figura. a human or a figure. Puede ser viviente o puede ser algo paralizado como esta mesita. It por can be ejemplo. alive or it can be a statue. Nosotros como cristianos adoramos a Dios y a su Hijo Jesucristo y la Santa Trinidad, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. We as a Christian, we worship the Trinity, which is the Father, Son, and the Holy Spirit. Entonces, ¿qué es adoración cristiana o adorar a Dios? So what is it to worship God? Cuando una persona adora, está reconociendo que algo, ya sea un objeto o un ser, es más grande que ellos. When we're worshiping, we're recognizing that we're worshiping something that's greater than us. Nosotros como cristianos, primero para adorar a Dios, tengo que reconocer que Dios es mi creador y mi hacedor. Us as a Christian, before we worship, we need to recognize that God is, God is mi creador y hacedor. all right, He is my creator. Ujú.
tengo que reconocer que soy creación de Él y por Él. I need to recognize that He is the creation by Him and for Him. Reconozco que Él es mi dueño, I recognize that He is my owner, que yo soy su posesión. that I am His possession. Reconozco en mi adoración que todo lo que soy y tengo le pertenece a Él. I recognize that everything that I have belongs to Him. ¿Qué es eso? Yo misma, What is that? Myself, mi cuerpo, my body, mi salud, my health, mi voluntad, my will, mis hijos, my son, my kids, matrimonio, los que tienen matrimonio, my matrimony for those who are married, mis posesiones, My- todas las que sean, my possessions, mis finanzas, my finances, mi tiempo, my time, mis talentos o habilidades. my talent, and my abilities. Si yo reconozco que todo eso a quien le pertenece a Dios, en ese reconocimiento mismo estoy adorando a Dios. If I recognize that everything that I have belongs to Him, then I am worshiping God. Reconozco que Él es Dios y es lo más grande, I realize that He is God and He is bigger, que Él es el único Dios verdadero. that He is the only true God. Reconozco que Jesús es su Hijo, I recognize that Jesus is the Son of God, Señor y mi Salvador, my Savior, que el Espíritu Santo me es dado para darme poder y consolación. that the Holy Spirit was sent down to Y mi power. give me power. Cuando reconozco todo eso, estoy lista para adorar a ese gran Dios, porque todo lo que soy es de Él. When I recognize all these things, I'm worshiping God because everything that I am belongs to Him. Yo en esta otra pregunta, There's another question. estudiando sobre esto, me hago la pregunta, entonces, ¿cuándo adoro a Dios? So my next question is, when do I worship God? No exactamente de qué día o en qué momento, sino en qué posición de mi vida es que yo adoro a Dios. And I'm not saying what days or month, I'm saying what position do I worship God? Y estudiando sobre esto, me doy cuenta y a través de mi vida personal y mi devoción personal diaria, And studying this and taking my personal time and my devotion, my daily devotion, escribí esto. I wrote the following. Adoro a Dios cuando me rindo totalmente a Él, I worship God when I surrender totally to Him. a la deidad de Dios con mi espíritu. I'm sorry, I didn't The hear that. deity of God. Okay. When I recognize When I recognize, the Trinity of the deity. the Trinity, okay. Que Dios, su espíritu está en mí. That His Spirit was within me. Ahora, en términos de posición, usualmente nosotros entendemos y hemos crecido que en la adoración, si vemos gente se postran. Now, we all notice that when we're worshiping, we're bowing down. Lo voy a dividir en dos, el postrarse físicamente y el postrarse espiritualmente. Now, I'm going to separate these two, bowing down physically and bowing down spiritually. Unas personas le dan más importancia al postrarse físicamente, A lot of people care to bow down physically, otros le dan más importancia al postrarse and espiritualmente. others care about bowing down spiritually. Cuando digo postrarme físicamente, When I say bowing down spiritually, I mean physically, Sí. Tomo una posición física. I take a physical position. Y muchos de ustedes saben cuáles son algunas de esas posiciones. ¿Alguien me quiere decir que lo And many of you know what positions we take. que algunas posiciones nosotros tomamos cuando estamos adorando a Dios? What are some positions we take when we're worshiping God? Raise hand. Raise your hand, dijo arrodillarse. To bow down, to get on your knees. A veces le enseñamos a los niños bajar la cabeza y cruzar las manos. Es una posición, Sometimes we show our kids to bow their heads, es inclinando nuestro rostro. is to bow down into the presence of God. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos esas cosas? What are we doing when we're doing these things? Estamos en reverencia, en devoción, reconociendo que Él es el Dios poderoso y que rendimos nuestra actitud, nuestro corazón a Él. We're bowing down in reverence to Him, recognizing that He is greater. Estamos reconociendo su poder, We're recognizing His power, su magnificencia His magnificency, y su grandeza. and His glory. Pero ¿de qué vale que yo haga todo eso, que es muy importante y yo creo
En todo eso a veces tengo problemas arrodillándome porque tengo mis rodillas bien enfermitas. But what is the point of bowing down physically if Si no me postro espiritualmente. I'm not bowing down spiritually? Cuando decimos postrarnos espiritualmente, estamos refiriéndonos a nuestro corazón. When we're saying bowing down spiritually, we're saying our hearts, No el corazón que palpita not our heartbeat, y que envía la sangre por todo el cuerpo. and that provides the blood throughout the body. Es nuestro corazón espiritual, que es nuestra voluntad, nuestro It espíritu. was our spiritual heart, which is our spirit. Me postro espiritualmente cuando en humildad I bow down in humbleness. reconozco que Dios es lo más grande. I realize that God is greater. Me postro espiritualmente I bow down spiritually cuando confieso mis pecados y me arrepiento. when I confess my sins and I repent. Una cosa bien importante es que nosotros ponemos como un techo aquí. Si yo voy a adorar a Dios, A lot of Yes. times, what we do is we put like like a ceiling, like a ceiling, y quiero adorar a Dios, pero no he confesado mis pecados, and we say, "I want to worship God, but I have not confessed my sins." lamentablemente esa adoración se queda como ahí, Unfortunately, that worship stays in that ceiling porque Dios quiere que lo confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos para entonces Él recibir esa adoración. because God wants us to confess and to repent of our sins, for then He can receive our worship. Me postro espiritualmente I bow down spiritually cuando tengo un corazón puro, when I have a pure heart, con una mente concentrada solamente en Él, with a mind concentrated only on God, teniendo un corazón y una actitud perdonadora hacia otros. having a forgiving heart to others. En otras palabras, que me estoy posicionando de esta forma, confesé mis pecados, In other words, I'm positioning myself confesando mis pecados, by confessing my sins humildemente, humbly, arrepentida, by repenting, concentrada, concentrating, teniendo un corazón, una actitud de perdonar a otros, having an attitude of forgiveness como Dios me ha perdonado a mí. like God has forgiven us. Entonces ya estoy preparándome para ese momento de adoración. So what I'm doing, I'm preparing myself for the environment of worship. Entonces, ¿qué es cuando leímos en el verso adorar en espíritu y en verdad? So when we read in the verse, worshiping God in spirit and in truth, Ya le dije más o menos lo que es adorar a Dios y postrarnos espiritualmente. I tell you basically what is to worship God and what is the bowing down to God. Ahora, cuando hablamos de adorar a Dios en verdad, Now, when we speak about worshiping God in truth, tenemos que reconocer que la única verdad es la palabra de Dios, la Biblia. we need to realize that the only truth is the Word of God. Todos aquí creo que sabemos eso y estamos creciendo en eso. I think we all know that here. La adoración a Dios es una respuesta que yo tengo, Worshiping God is a response that I have, es una reacción mía, is a relation that I have, es la verdad que es la palabra de Dios. is the truth, which is the Word of God. En Juan 17:17, si En- alguien lo quiere buscar. In John 16:16, if you want 17, to, 17. I'm sorry, in Maybe John I can- 17:17, if you want to look it up, ¿Quién lo quiere leer? who wants to read it? John 17:17. Mano Celestina. Oh. So, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de So when we speak about the Word, we're speaking about, la Biblia, ¿ok? Entonces, todos Bible. sabemos eso. and we all know that. ¿Quién quiere leer Salmo 119, Who wants to read Psalms 119, el verso 142? verse 142. 142? Psalms chapter 119, verse 142. Mandy. Ujú. Amén. ¿Alguien lo quiere leer en español? If someone wants to read in Spanish. Mano Esaú. ¿Alguien tiene otra versión? Does anyone has another version? A mí a veces me gusta que si alguien tiene una versión distinta, hermano Esaú, ¿usted tiene otra versión? ¿La puede leer de nuevo, Fran? Tu ley es la verdad. Eso es lo que quiero enfatizar. Gracias a ambos, a los tres que leyeron. Your law is the truth. That's what I want to emphasize here. Ujú. Cuando yo digo que adoro a Dios en verdad, como dice la Biblia, When I say that I worship God in truth, like the Bible says, estoy comprendiendo quién es Dios,
I'm understanding who is God y qué Él ha hecho. and what he has done. Comprendo y reconozco I understand and recognize que la Biblia me indica la verdad. that the Bible is indicating the truth. Hay un verso, no me acuerdo cuál es ahora y no lo busqué ni lo puse aquí por el momento. There's a verse that I can't remember right now. Y muchos lo sabemos de memoria. Y And we all know it by conoceréis la memory. verdad y la verdad os hará libres. And Si you shall alguien know the sabe el truth, verso, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. If you know si the alguien los versos me lo verse. pueden decir, ¿alguien los acuerda? Does Yo lo any- tuve por años. Yo fui maestra de escuela superior y por años, en esos 6 años, en mi salón de clase, cuando se nos permitía en aquella época predicar el evangelio en el salón, lo tenía al frente de mi salón. Yo dije, comprendiendo que Dios es Dios y lo que Él ha hecho. comprehending that God is God and what he has done. En verdad también quiere decir que comprendo y reconozco And truth is saying that I recognize also que la Biblia me indica la verdad. that the Bible is telling me the truth. Creo que ya dije eso. En otras palabras, que si yo no tengo la verdad de la palabra de Dios, In other words, if I don't have the truth, which is the word of God, no conozco verdaderamente a Dios. I do not really know God. Y si no conozco a Dios, And if I don't know God, yo no puedo adorar a algo que yo no conozco. I cannot worship something that I don't know. O no puedo adorar a alguien que yo no conozco. Or I cannot worship someone that I don't know. Eso quiere decir que ya reconozco que todo lo mío le pertenece a Dios para poderlo adorar. So I recognize that everything that I have belongs to him to Me be able pos- to worship. Me postro físicamente, I'm bowing down physically. me postro I'm espiritualmente, bowing down spiritually. lo adoro en espíritu y en verdad. I worship him in spirit and in truth. Ahora, hay otra pregunta. Now there's another question. ¿Por qué entonces adoro a Dios? Why then do I worship? Ay, thank you, yes. Thank you. John 8, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Quiere decir, conocemos todo aquí todos somos creyentes. Si hemos conocido la verdad, que es la palabra de Dios, entonces todos nosotros somos ¿qué? Adoradores y libres. Amen. Somos libres, así que nadie nos diga que estamos esclavizados. Somos libres en Cristo Jesús. We que es la are verdad. free in Jesus. That's okay. We are free in Christ. Okay. So, adoro a Dios porque al ser cristiano, So I worship God perdón, al ser because criatura, I worship God because being a criatura de Dios, creation of God, tengo la necesidad I de have conectarme con mi Creador. I have the necessity to connect myself to God. Mi espíritu, y esto nunca lo había visto así hasta que lo aprendí con el pastor en la clase. And I never saw it this way until I learned it with Pastor. Mi espíritu respira vida My spirit is breathing truth en ese diálogo que yo tengo entre Dios y yo. in that dialogue that I have between God and I. El ser humano somos todos, creyentes o no, los que no son creyentes son criaturas de Dios, o estamos alambrados espiritualmente. All of us as a creation of God are connected spiritually, Tenemos esa necesidad so we have that necessity de adorar a Dios. to worship God. Adoro a Dios I worship God porque Dios es el que me invita. because God is the one who invites me. Él es esa substancia de la creación y de lo más supremo, magnificencia, He is that substance of magnificent que despierta en mí ese deseo de adorarle that gives me the hunger to worship Him y de establecer ese diálogo and que debe, establish that dialogue que debe ser constante y That's- diario. that should be constant and daily. Hay un verso en la Biblia, creo que en Romano, no me acuerdo, There's a verse in the Bible, I don't remember, I think it's in Romans. orad sin cesar. It's pray without ceasing. Y yo digo también adorar sin cesar. And I say worship without ceasing also. Yo personalmente, I personally, por ejemplo, cuando estoy llegando, saliendo de mi casa y veo esa luna tan hermosa, for example, when I'm waking up in the morning and I see a beautiful sun, o en la noche la luna, por or, ejemplo, or esta at noche, night when I see the moon, lo adoro. I worship. Yo vi esa y yo digo, nadie, ¿cómo pueden haber ateos I say cuando, to myself, how can it be an atheist cuando esa luna when that moon, tan hermosa how so beautiful, no puede haber sido como un little ¡pup! Y ahí se formó la luna? it cannot just be a little pop and the moon came about. Cuando vemos en la creación de Dios, nuestro corazón late de adoración, no hacia la luna ni hacia el sol, pero hacia nuestro
creador. When we see the creations, we're not just worshiping the moon and the star, we're worshiping the Creator. Dios nos creó a nosotros para adorarle, para glorificarle. Ese fue el propósito por el cual estamos aquí. God has created us to worship Him Y tener comunión con Él. and to have a communion with Him Y tener esa relación. and to have that relationship. En Dios nosotros encontramos las respuestas a nuestras preguntas. In God, we find the answers to our questions. Si en un momento hemos estado, y yo lo he tenido y todavía tengo la pregunta, pero dejé If- de hacerla, If we ever have, and I've asked myself this question, but I stopped doing it porque Dios tiene distintas respuestas a nuestras preguntas. because God has distinctive answers to our question. Él tiene la respuesta de sí, He has the response of yes la respuesta de no, and the response of no, la respuesta de espera un poco o mucho. the response of wait a lot or wait a little bit. Hubo circunstancias en mi vida y yo sabiendo que Dios tiene la respuesta a todo, There were circumstances in my life and me knowing that God has the answer to everything que me preguntaba por qué. that I would ask myself, why? Como Job, tenemos esa veces necesidad de hacerle a Dios preguntas como Job y Dios no se molesta que le hagamos preguntas. Just like Job, we have that question, why? And God does not get bothered by us asking why. Llegó un momento que yo dejé de hacer la pregunta por qué, It came a time where I began to stop asking the question, why? reconociendo que Dios es supremo, Recognizing that God is supreme. Él es mi creador He is my creator. y yo soy, en términos míos, no en términos de Dios, porque en términos de Dios somos grandes, somos la luz de sus ojos, porque nos creó, pero en términos míos soy una pequeña cosa. And in my term, I know that God sees us as something big, but in my terms, I see that I'm really small. So, entonces dejé de preguntar por qué, So I stopped asking myself, why? porque a veces uno dice, ¿por qué Jesús murió? Sí, ¿por qué yo preguntar por qué me está pasando esto? Si I'll ask Jesús mys- murió por mí. I'll ask myself, why am I going through this if Christ died for me? So, entonces comencé a preguntar, ¿para qué Dios? And I said, Lord, For why? what? For what? For what? ¿Para qué tú me estás permitiendo que yo pase por esto? Y empezó a darme For todas las what are you respuestas. permitting me for me to go through this? And he began to answer me. A veces Dios nos quita cosas de nuestras vidas Sometimes God's eliminate things from our que nos lives duelen, that hurts, pero Él sabe que Él quiere lo mejor para nosotros. but he knows that he wants the best for us. Y en ese acto de uno dolerle algo que quitó, que no fue, que creía que iba a ser, And in that act of God taking something that hurts, reconociendo que Él es magnífico, recognizing that he's magnificent, grande, great, todopoderoso, almighty. en ese momento tenemos, y yo tuve, In that moment, we have and I had que adorarle, to worship. no matter what, no importa lo que pase. Amen. Como dijo Job, Just like Job said, me encanta ese libro, I love that book porque Job reconoció because Job recognized y dijo en su momento, and he said in his moment, Dios dio God gives y Dios quitó. and God take away. Esas palabras eran bien favoritas también de mi papá. Nosotros, Those were my father's favorite word. yo tenía como 14 años y I was- un hermanito de 11 I años. was about 14 and I had a little brother who was 11. Siempre recuerdo que mi papá en el sufrimiento, él dijo, se hincó a orar con todos nosotros. Y I dijo, remember that when my dad, in a moment of trials, he was get on his knees with us and pray, y dijo, Dios, and he would say, Lord, entiendo que tú das y tú quitas. I understand that you give and you take away. No entiendo por qué pasó esto, I don't know why this happened, pero tú eres el Dios todopoderoso But y you tú are- tienes la última palabra. but you are the God Almighty and you have the last word. Cuando nosotros tenemos esa actitud, estamos adorando a Dios. When we have that attitude, we are worshiping Porque God. estamos reconociendo que Él es supremo, que Él es Because sobre todo. We're recognizing that He is supreme, He is above all. Ok, entonces vamos a la otra pregunta. So let's go to the next question. Entonces, ¿cómo adoro a Dios? Now, how do we worship God? Yo adoro a Dios. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, vemos In the old days, in the Old Testament, we see que el pueblo that de Israel, the people of God, the Israelites, rendían sacrificios, they would surrender sacrifices. mataban un cordero, They would kill a lamb, un becerro, una palomita, a dove, or or a cow. Nosotros no hacemos nada de eso, We don't do that anymore. pero nosotros adoramos a través de nuestras alabanzas, But we worship through our
but we praise through our worship, las alabanzas cantadas, si lo hacemos aquí colectivamente, through the worship and singing. lo hacemos tocando instrumentos, We do it by playing the instruments. lo hacemos orando. Cuando oro a Dios, yo estoy adorándole. We're doing by praying to God. When I'm doing that, I am worshiping Him. Cuando leo la Biblia, yo le estoy adorando. When I'm praying, when I'm reading the Bible, I am worshiping God. Cuando doy mis ofrendas, When I'm giving my offering, y cuando digo ofrendas, and when I say offering, no me refiero solamente a la ofrenda financiera. and I'm not just saying offering financially. Esa es una de las ofrendas. That's one of the offerings. ¿Y qué es una ofrenda? Es algo que yo elevo hacia Dios. And what is an offering? Something that I elevate myself to God. Las finanzas, cuando doy de mis finanzas, When I give up my finances, estoy ofrendando I am giving offering, y estoy adorando a Dios a través de esa and ofrenda. I am worshiping God through that offering. Porque recuerden que al principio dije Because remember, at the beginning, I said que yo en ese reconocimiento de que todo le pertenece a Dios, that in me recognizing that everything belongs to God, cuando le doy mis ofrendas de finanzas, when I give my offering of finances, ya eso es de Él. that belongs to Él Him. me dio una parte He gave me a part para que yo lo administre for me to administer it, y de todo que Él me dio solamente me requiere una pequeña porción. and that of everything He's given me, He just requires a small portion. Otra ofrenda que yo le rindo a Dios Another offering that I give to God son mis alabanzas verbales, are my worship que no necesariamente tengo que cantar. Por ejemplo, that al, I do not necessarily need to sing, al reconocer la luna y alabé a Dios, grande tú eres por esa luna, o But- por el... just to recognize the sun and the moon. I'm worshiping. Puedo cantar I can sing, y también esa es parte de mi ofrenda, mis and cánticos. also that's part of offering to God. Cuando yo ofrezco mis ofrendas, When I offer my offering, que es mi alabanza, which is my worship, mis my finanzas, finances, mi my adoración, worship, mis my oraciones, prayer, es como cuando el pueblo judío it's like when the Jewish people ofrecían sus sacrificios, would offer their sacrifices. quemaban en todo ese ritual y liturgia que hacían, They would burn in all the rituals they used to do, y ese olor o And- fragancia and that fragrance subía al Padre would go up to the Father, y Dios se agradaba de eso. Ellos adoraban así a Dios. and God was pleased with that. Cuando yo canto, When I sing, cuando tocan instrumentos, when they're playing the instruments, cuando leo la Biblia, when I'm reading the Bible, cuando lo alabo y lo adoro, when I worship and praise es Him, como esa fragancia que sube it's like a fragrance that's a going nuestro up Padre, to our Father. y lo tengo que hacer esperando que a Él le agrade. And I have to do it hoping that it's pleasing to Him. No es como a mí me parezca, It's not the way I like es it. como Él dice que It's le how alabemos. He says to worship Him. Porque a Caín y Abel hicieron dos sacrificios y Because- uno no le agradó a Dios. Because Cain and Abel did two sacrifices, and one of them was not pleasing to God. So, tenemos que estar seguros de que hagamos la alabanza a Dios So we need to be assured that we're giving the best worship to God que le agrade a Él. that will please Him. Tengo mis talentos y mis habilidades. I have my talents and my abilities. Todos tenemos talentos y habilidades. All Nadie of- puede decir, ay, yo no sé hacer esto, ay, yo no tengo nada. No, todos tenemos talentos y habilidades. All of us have talents and abilities. You cannot say, no, I cannot do that. All Cuando- of us have Cuando las talents. ponemos a la disposición When we de put it, Dios when we put it in the disposition of God y de su ministerio, and of His ministry, estamos adorando a Dios. we are worshiping God. Mina, ¿verdad? Que venimos a hacer trajecitos. Yo no coso en una máquina, tú no coses tampoco, ¿verdad? Sister Mina, when we're doing the dresses For the little girls, ¿eh? for the little girls, Pero planchamos los bolsillos, we, ¿verdad? we cannot sew, but we do iron the Y estamos pockets. rindiendo ese servicio a Dios por mi prójimo, porque es algo para mi prójimo. and we're giving out services for our brothers, Cuando, sisters. leo la Biblia y estudio la Biblia, que son dos cosas distintas, When I read the Bible, when I study the Bible, which are two different things, estoy adorando a Dios. I am worshiping God. Colectivamente, ¿cómo adoramos a Dios? Collectively, how do we worship God? Aquí hay un ejemplo. Venimos al templo. This is an example. We come to the temple. Esta es la casa de Dios. This is the house of God. Aunque Dios está en todas partes, Even though God is everywhere, no descartemos eso, pero venimos a la casa de Dios. but we come to the house of God. Quiere decir que Él nos está invitando. That means that He is inviting us. Nosotros somos, Él es el anfitrión, He is the host. host, The anfitrión, host, anfitrión, the host. the host. Okay. Y nosotros somos los invitados. He is the
he is the host and we are the invited. Hacemos le podemos llamar culto, We could call it a service. liturgia. We could call it a lecture. En otras palabras, que es el formato que llevamos a cabo como grupo In other words, it's a form of us as a group para adorar a Dios. coming together to worship God. Pero lo más importante de la adoración But the most important thing about worship es mi corazón, is my heart. es el corazón de cada uno de It's nosotros. the heart of every single one of us. Que estemos en la voluntad de Dios, That we are in God's will. que lo que hagamos para adorarle, That whatever we do to worship Him, a través de todo esto, Through- cantando, through all these things, singing, los distintos talentos que the tengamos, different talents we might have, que lo hagamos that we do it, de corazón, honestamente, that we do it from our heart, from our hearts, honestly, sinceramente, sincerely, porque se merece toda la gloria because He deserves all the glory y toda la alabanza. and all the praise. Y Amen. todo lo que he dicho aquí, yo creo que ya ustedes lo sabían, pero es como un repaso. And ¿verdad? everything that I've said, I think you guys know it already, but it was just to remind you guys. Y yo admiro a todos los que venimos, y me admiro yo misma también, todos los que venimos los miércoles, porque And I admire everyone who comes on Wednesdays. I admire myself also es un día más because it's another day que recargamos nuestras baterías, that we recharge our batteries. pero a veces no es tanto el venir y qué yo voy a recibir, But sometimes it's not coming to church to see what am I going to receive. porque a veces uno oye entre las personas creyentes o no creyentes, Because sometimes we hear amongst the people, believer or non-believer, voy para la iglesia para recibir del Señor, I'm going to church to receive from God, que me bendiga, for Him to bless me me, conteste esta to petición, answer this petition. pero a veces nos olvidamos que realmente But la sometimes- razón verdadera Sometimes we forget that the real reason cuando venimos al templo that we come to church, o a la esquina que tengamos en nuestro hogar para adorar a Dios, comunicarnos con Él, or that little corner that you have at your home to get closer to God, no es necesariamente lo que yo quiero pedirle a Dios. it's not necessarily what I want to ask God. En términos de la adoración es más bien qué yo le voy a dar a mi Dios, And worship is what can I offer to God? porque Él es lo más grande, Because He is the greatest. es mi creador, He is my creator. dio a su Hijo para mi He salvación. gave His Son for my salvation. Tenemos el Espíritu Santo que diariamente nos consuela y nos da poder. We have the Holy Spirit that's always constantly counseling us. El deseo de mi corazón, The desire of my heart, y yo sé que es el deseo del pastor también, and I know it's the desire of a pastor also, que crezcamos en ese espíritu de adoración a Dios. for us to grow in that spirit of Y yo, worship. y yo sé que nosotros que todos que estamos aquí estamos en ese espíritu. And I know that every single one of us that are here Porque are, si no, are nos in hubiésemos that. quedado en las casas como quizás muchos otros. Because many of us would have stood home just like many of us probably are. No quiere decir, y tampoco estoy diciendo de que And I'm no not s- adoremos a Dios en la casa. And I'm not saying let's not worship God at home. Pero yo sé que nosotros los que venimos los miércoles But I know for us that who comes to Wednesday classes, somos los valientes de la iglesia. we are the braves of the church. Estamos aquí hambrientos, deseosos de aprender siempre la palabra de We are Dios. here desiring to learn something from God. Y deseo otra vez, My desire once again, y sé que es de pastor, and I know as the pastors que also, sigamos creciendo for us to keep en growing la palabra del Señor, in the Word of God, leyéndola, reading, estudiándola studying it, y haciendo todo para la adoración de Dios. and doing everything for the worship of God. Gracias. Amen. Thank you. Okay. Amen. Al Señor sea la gloria y la honra. To God be the honor and the glory. So I don't know